Bueno. Vamos a suponer, siguiendo el ejemplo, que el precio medio de los móviles, o mejor, el de los alquileres, ¿no?, que ya hemos puesto otras veces, precio de equilibrio, 450 euros, y en Valladolid, 1000 viviendas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Sí. ¿Qué es lo que ocurre si subimos el precio? En un momento determinado se sube el precio del alquiler a 500 euros. ¿Va a haber menos viviendas alquiladas? Lo que va a suceder es que a ese precio se va a reducir la demanda. Solo 800 personas van a querer alquilar, ¿sí? Y sin embargo, al subir el precio, otras personas pondrán sus pisos en alquiler. Al ver que los precios del alquiler han aumentado, teníamos el piso vacío, lo pondremos en alquiler, ¿no? 1200, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Hay equilibrio? No, sobran. ¿Cuántos pisos en alquiler? ¿Cuántos hay vacíos que se alquila? 400, ¿no? ¿Sí? 800, que son los que demandan, menos 1200, un exceso de 400 pisos. No estamos en equilibrio. ¿Qué van a hacer esas 400 personas que tienen puestos sus pisos en alquiler y ven que nadie se los alquila? Bajar el precio o quitarlos, ¿no?, del mercado, ¿no? O las dos cosas a la vez. Van a reducir en la oferta, van a ir reduciendo el precio y van a ir reduciendo también la cantidad de pisos que ponen en alquiler, ¿sí? Este movimiento que hemos puesto aquí. Y al revés, la demanda, a medida que la oferta ha hecho ese movimiento, si ven que algunos les bajan el precio, pues empezarán a alquilar, hasta que otra vez volvemos a ese punto, ¿no? Ese es el principio de equilibrio general, ¿sí? El sistema se autorregula, ¿vale? Bueno. Ahora sí. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es cómo funciona la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Los modelos económicos lo que nos permiten es describir qué es lo que está sucediendo en la economía, ¿no?
Si aumentamos el precio de los alquileres, lo que ocurre es que disminuye la demanda y aumenta la oferta, ¿no? ¿Sí? O si aumenta la producción, si aumentamos la producción, aumentará también la contratación de empleados, ¿no? Y si aumenta la contratación de empleados, se supone que la gente tiene más dinero para gastar, ¿sí? Aumentará el consumo, ¿vale? Esa parte de la economía es lo que llamamos economía positiva. Nos dice lo que es, lo que pasa, ¿no? Aquí, en general, no hay muchos juicios de valor, ¿no? ¿Sí? No hay, si aumentamos la cantidad de dinero en circulación, si le damos a la máquina de hacer billetes de euro, ¿sí? Eso pues tiene unas ventajas. Se supone que al principio aumenta el consumo, pero rápidamente van a aumentar los precios, ¿no? ¿Sí? No hay muchas discrepancias entre los economistas. Vale, lo que ocurre es que ante esas situaciones el gobierno puede actuar. En la mayor parte de las economías decimos que son economías mixtas y por tanto el gobierno interviene, ¿no? Como ahora, incrementando el gasto público, ¿vale? Eso es lo que llamamos economía normativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es qué pasa en la economía. Y la economía normativa lo que dice es qué es lo que hay que hacer. ¿Qué problemas hay? ¿Qué pasa? Y cómo resolvemos esos problemas, ¿vale? Bueno, dentro de la economía positiva tenemos dos ramas. Uno que es la macroeconomía y otro la microeconomía. Macro y micro, las dos están relacionadas. La macroeconomía tiene que ver con los grandes agregados de la economía de un país, el consumo, el Producto Interior Bruto, los precios a nivel general, en la inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? El gasto público. Decimos, si aumenta la producción de un país, que aumenta el empleo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre si aumenta el gasto público? Que aumenta el endeudamiento del Estado y también va a aumentar, por lo menos a corto plazo, la producción. Esas son cuestiones de macroeconomía. Y hemos visto, ese es el ejemplo que os hemos puesto, en el ejemplo que os he puesto antes del precio de los alquileres en Valladolid, o sea, hablamos de precio de los alquileres y hablamos de cantidad de pisos en alquiler, ¿no? Son cuestiones de microeconomía. ¿Vemos la diferencia entre macro y micro? Macro, hablando de consumo, sería el consumo de todos los productos que hay en un país, ¿no? Cuánto consumen o cuánto gastan, ¿no? los españoles en un año, ¿no? Y microeconomía sería, cuando hablamos de microeconomía nos referiríamos a un bien en concreto, ¿sí? En este caso, no sé, las naranjas, las peras o los alquileres, y vemos, ¿no?, cómo afecta a ese producto en concreto, ¿vale? La microeconomía, micro lógicamente pequeño. ¿Y qué es lo pequeño? Pues los agentes individuales, los consumidores, los productos y el gobierno, ¿sí? Pero respecto a unos determinados bienes y servicios, ¿vale? La macroeconomía, pues afecta a aspectos generales, al consumo total, a las importaciones, a las exportaciones, a la producción. Cuando hablamos de producción en macroeconomía hablamos de Producto Interior Bruto, ¿vale? ¿Sí? Más o menos. Un ejemplo de macroeconomía. Esto sería microeconomía. Y esto sería macroeconomía. Producción total del país, Producto Interior Bruto, empleo. ¿Sí?
Bueno, la economía decíamos que tiene dos enfoques, positivo y normativo. Pregunta también de test, sencillita. ¿De qué se ocupa la economía positiva? Pues de describir lo que es una explicación científica de la realidad. No hace juicios de valor. En cambio, la parte normativa o el enfoque normativo de la economía dice cómo se deben resolver esos problemas económicos. Por ejemplo, hay paro en la economía, ¿no? En estos momentos la tasa de paro, sí, como estamos cercanos al 20%, ¿no? ¿Sí? ¿Y a qué se debe esa situación de paro económico? ¿Por qué hay paro en España? Hay menos puestos de trabajo de los que se necesitan, ¿sí? No es que de repente haya venido una gran avalancha de personas a España o en este caso haya un mayor número de personas con más de 18 años y aumente la población en edad de trabajar, ¿verdad? No es una cuestión en este caso de personas que están dispuestas a trabajar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Julia, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay personas que no encuentran empleo ahora? Puede ser porque no están preparadas o las empresas exijan unas cualidades que no tienen a otros estudios. Hay un desajuste, eso puede ser una razón, hay un desajuste entre lo que pide la oferta de trabajo, ¿sí? Y lo que demandan las empresas, ¿no? Sí. La formación, ¿qué más? ¿Qué más razones hay para que haya personas que estén en este momento en paro? Porque si hay más maquinaria y menos necesidad de personal, y las empresas buscan la manera de suficiente porque contratan menos empleados. Cambios estructurales, ¿no? Cambiamos máquinas por personas. Por una falta de marco institucional favorable a la creación de empresas. Que es más, por ejemplo, para las empresas es costoso, ¿no? O difícil contratar a personas porque haya aumentado el salario mínimo, entre otras cosas, por ejemplo, o porque haya que pagar más cotizaciones a la seguridad social. Más razones por las que puede haber. Que mucho trabajo sea temporal o trabajo basura, pero que para los de los bares y todo esto que dura un poco. Trabajo estacional, entonces se acaba la temporada y... ¿sí? Otra razón importante, porque haya un parón en la producción. ¿Sí? El sector servicios, por ejemplo, si ahora tenemos que estar a las 10 de la noche en casa, pues los bares tienen que cerrar, los restaurantes también seguramente tengan menos clientes y tengan que despedir a trabajadores, ¿no? Si yo tengo un bar en el que tengo 2 camareros, trabajo yo y mi mujer, pues a lo mejor entre mi mujer y yo, pues lo hacemos, ¿no? Y despido a los 2 trabajadores porque no los voy a tener ahí parados, ¿no? ¿Sí? Paran en la producción. En este caso lo que ocurre, además de todo lo que habéis dicho, es que una disminución en la demanda de la producción hace disminuir el empleo necesario, ¿no? ¿Vale? Eso ¿dónde lo ubicaríamos? Todo eso que acabamos ahora de pensar y de razonar, ¿dónde lo ubicaríamos? Economía positiva. Vale, entonces ya sabemos que en España, y además lo podemos medir, hay tantos millones de personas que están buscando empleo, ¿no? ¿Qué formas tenemos de saber cuántas personas hay en paro en España, Lara? ¿Cómo sabemos que hay personas en paro? Cuando se escriben en el ECIL, ¿no? Las personas que están inscritas en el ECIL como demandantes, ¿sí? Esa es una. ¿Y la otra? Llamando a la gente a casa y preguntándoles si están en paro o no, porque
sabéis que muchas personas están en paro y no se inscriben en el ECIL. ¿Sí? ¿Lo sabéis? Tengo 18 años y busco empleo y a veces se me ocurre ir al ECIL y otras veces no. O me echan del trabajo y bueno, evidentemente si estoy cobrando el paro voy a tener que estar inscrito en el ECIL, pero si se me acaba un contrato temporal no voy a recibir el paro, no voy a recibir una prestación por desempleo y mientras busco otra cosa voy preguntando, mirando las ofertas, pues tampoco estoy inscrito, ¿no? Es decir, que hay más personas que están realmente en paro de las que están inscritas en las oficinas de empleo, ¿vale? Esa es la encuesta de población activa. Una vez que determino cuántas personas hay en paro en España, podemos hacer dos cosas. Hacer algo o no hacer nada. Esa es la primera que tenemos que determinar, ¿no? ¿Sí? Que el Estado haga algo o no haga nada ya es una cuestión de qué parte de la economía normativa. ¿Sí? Podemos decidir, fijaros el ejemplo que os puse antes, de las viviendas, ¿no? ¿Sí? ¿Pasaría lo mismo con el empleo? ¿Pasaría lo mismo? Aquí lo que estoy haciendo, ¿el Estado está interviniendo en esto? No, ¿verdad? Bueno, ahora parece que sí, que es posible que se intervenga en los precios de los alquileres, pero de momento no. Bueno, salario. Esto es un factor productivo. Al precio del factor trabajo lo llamamos salario, ¿no? Wage, en inglés, ¿sí? Y esto sería la masa laboral, ¿sí? Esto funciona igual. ¿Quién es la demanda en el factor de trabajo? A ver si... ¿La demanda quiénes son? ¿Quién es la demanda? ¿Quién demanda empleo? Los... No. Las empresas. Las empresas demandan trabajadores, ¿sí? Y los trabajadores ofrecemos nuestras horas de trabajo, ¿sí? La demanda, por tanto, son las empresas. La demanda son las empresas. Cuanto más bajos sean los salarios, más trabajadores estarán dispuestos a contratar, ¿no? ¿Sí? Y al revés, ¿no? Cuanto más altos sean los salarios, menos trabajadores estarán dispuestos a contratar. ¿Y la oferta de trabajo? Nosotros, creciente. Cuanto más aumenten los salarios, más gente estará dispuesta a trabajar. Vendrá gente de fuera o directamente los que están ahí y que a lo mejor estaban en paro, pues se les empezará a compensar, ¿no? ¿Sí? Ejemplo. Ahora ya no tanto con la pandemia, pero de vuestra edad más o menos, a partir de 16 años... En Baleares, en Ibiza, en Mallorca, tengo amigos que han sido profesores allí, cuando llega el mes de junio, bueno, el mes de junio no, ni siquiera, el mes de abril, hay desbandada en los institutos de aquellos que no van muy bien, en primero y en segundo de bachillerato. O había. Si te ofrecen ganar 1.200 euros a partir de mayo, y muchos ven que no están haciendo mucho en el instituto, se van, ¿no? ¿Sí? El hecho de que los salarios sean altos hace aumentar la oferta, gente que está dispuesta a trabajar, ¿no? ¿Sí? Personas, amos de casa y amas de casa, que hasta ese momento no les compensaba dejar sus quehaceres cotidianos, pues empiezan a ver que si los salarios son altos, pues a lo mejor les compensa salir, ¿no? a trabajar, ¿verdad? Y lo mismo la demanda. ¿Por qué hay paro? ¿Por qué hay paro? Una de las razones, y probablemente la principal, es que la demanda a ese nivel de salarios
sea superior a la oferta. Esto es lo que dice la teoría. ¿Vale? ¿Sí? Esto sería economía positiva. La economía normativa dice qué es lo que tenemos que hacer para resolver esta situación. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esta situación? Sí. ¿Perdón? Reducir el peso del Estado. Disminuir los funcionarios. ¿Qué más cosas se podrían hacer? Ayudar a los autónomos. Si ayudamos a los autónomos se supone que van a crear puestos de trabajo. Ya sé que ese es uno de los vídeos que estuvimos viendo, ¿no? Críticos con esto. Incrementar el consumo puede ser otra, ¿no? Si incrementamos de alguna manera el consumo, facilitamos, no sé, por ejemplo, ¿no? O, el hecho de dar bonos, como se hacía este verano en Valladolid, a que compremos en el comercio de Valladolid, pues puede hacer mantener el empleo, ¿no? y las tiendas, ¿verdad? Aumentar el gasto público. Todo esto es economía normativa, ¿vale? ¿Sí? Y ahí sí que hay cuestiones subjetivas. Cada uno entenderá cuál es la mejor de las políticas a aplicar. Y con esto terminamos. La economía como ciencia tiene una parte positiva y una parte normativa. ¿Qué pasa si suben los impuestos? Se nos está yendo la luz y eso es, afortunadamente no se nos va esto. Ya sabéis por qué es, ¿no? Porque tenemos abajo enchufados los extractores a tope ahora mismo. ¿Qué pasa si suben los impuestos? ¿Qué pasa en la economía si suben los impuestos? Algo ya tendréis que pensar sobre esto. Sí, si subimos los impuestos, ¿qué baja? Baja la demanda. ¿Sí? ¿Qué más cosas pasan? ¿Que suben los ingresos del Estado? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Se queda? Se crea cierto paro. También. ¿Sí? Si aumenta el salario mínimo, ¿aumenta el desempleo? Puede ser, hay que ver, ¿no? ¿Qué efectos tiene, ¿no? Sí, hemos visto que puede ser. Estos son ejemplos de economía positiva. Economía normativa. Hay que poner más impuestos a los bienes de lujo. Aquí, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos que sí? 2. ¿Cuántos que no? 3. No nos ponemos de acuerdo, ¿no? Economía normativa, ¿vale? ¿Sí? Los salarios están muy bajos. Debe mejorarse la situación de las familias pobres. Es decir, hay que dar algún tipo de renta mínima o de ayudas o de subsidios a estas familias que no tienen ingresos temporalmente. O definitivamente, no sé. ¿Cuántos están a favor? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos están en contra? 1. Tampoco nos ponemos de acuerdo, por tanto, economía normativa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo que nos queda, vais a hacer de los ejercicios.
Esta semana solamente os voy a mandar 2 tareas pequeñas, ¿vale? Una. A ver si quiere bajar. Vale, la lectura 13, ¿cuánto y por qué discrepan los economistas? La empezamos a hacer ya. ¿Sí? ¿Cuánto y por qué discrepan los economistas? Y os voy a pedir otra que es un esquema resumen del tema, ¿vale? El esquema resumen del tema, sí. El esquema resumen de este tema para que os sirva de repaso y de estudio. Quiero que me lo hagáis manuscrito, ¿vale? Manuscrito a boli y me lo subís clarito, puede ser un esquema, puede ser un mapa mental, ¿vale? Me lo subís al Word también. Para el viernes. Empezáis a hacer el 13, la lectura 13. ¿Le habéis hecho ya? Eso os lo había pedido. Vale, el 8, la lectura 8. Esta tarde os subiré mañana y ya empezamos el tema 2, ¿vale? Y veros el vídeo porque os puede dar algunas pautas de cómo hacer los ejercicios.